Hola, muy buen día. En el marco del séptimo ciclo de conferencias especializadas en la importancia de las matemáticas en la vida diaria, traemos en esta ocasión esta presentación. Permítame presentarme, soy el maestro Enrique Acosta y el día de hoy les muestro una presentación de las matemáticas en la tecnología de los animes. Comenzamos con la idea de ciencia ficción. Ciencia ficción sería todo aquello que, basado en una ciencia probable o futura, creemos que va a existir en un futuro cercano o lejano, pero no deja de ser ficción, es decir, esa ciencia todavía no está desarrollada. En la imagen podemos ver un pequeño video, un pequeño corto de lo que en las películas de la década pasada, 1950, sería la comunicación de audio y video a través de aparatos muy grandes. Insisto, en esa época eso era la ciencia ficción. Por ejemplo, robots que se podían convertir en humanos, humanos que se podían convertir en robots, ciudades hiperconectadas, autos voladores, electricidad disponible, publicidad permanente, ciudades en el espacio, colonias espaciales que viajaran entre galaxias, robots gigantes comandados por seres humanos que obedecen a voluntad. Todo esto era la ciencia ficción. En un poquito de contexto, inicia, o la mayoría de los autores coinciden, que Julio Verne es el que inicia este término de ciencia ficción a través de sus novelas. En el siglo XIX, Julio Verne empieza la publicación de sus novelas que anticipan un desarrollo tecnológico y científico a futuro. Por ejemplo, los viajes espaciales a través de su novela De la Tierra a la Luna. Los submarinos en su novela de 20.000 leguas de viaje submarino con su submarino llamado Nautilus y el capitán Nemo. Los vuelos en globo que anticiparon la aviación y la comunicación inalámbrica en su novela La Vuelta al Mundo en 80 días, ya que debía el autor entiende que los personajes deben comunicarse a través del mundo para señalar cuándo han llegado los protagonistas a las distintas zonas de la Tierra para corroborar que están viajando en globo y llegando a esos lugares. En esta presentación, muy breve, tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. Empezamos con una definición de anime. Entre otras acepciones, el que más se ocupa es el que está relacionado con esta palabra japonesa, ya que viene de el inglés animation. Entonces, en lugar de quedarse con la palabra completa, quedó simplemente en anime. Y es la palabra que vamos a usar para nombrar a los dibujos animados de origen japonés. Bien. El anime tiene un estilo muy característico, es muy difícil confundirlo con otro tipo de dibujos animados. Se forjó en la década de los 60, los personajes tienen ojos grandes, labios finos, un cabello extraño que los diferencia de los demás, tienen una expresividad exagerada de su rostro. Hay muchos géneros de anime, lo cual lleva a que exista anime, por ejemplo, para niños, para estudiantes, para amas de casa, para los deportistas, etc. Y en algunos casos los anime vienen del manga, estos cómics japoneses, o de videojuegos, o al revés. Estos animes sirvieron para crear nuevos mangas y videojuegos. Algunos ejemplos de anime son, o ejemplos de sus géneros son el cyberpunk, el kaiju, el mecha, el postapocalíptico, el sentai, el steampunk. Pero sin importar el género, sin importar el tipo de anime que veamos, muchos incorporan elementos tecnológicos y científicos que podríamos llamar ciencia ficción. Pero la pregunta es esta: ¿te imaginas las matemáticas que necesitaríamos para generar la tecnología que los animes nos muestran? Desarrollo. Algunos ejemplos de anime y su influencia moderna. Bien, por ejemplo, tenemos Evangelion. Esta es una serie que viene de un manga. En su nombre original fue Shinseiki Evangelion.
donde habla de mechas gigantes utilizados por seres humanos, o por mejor dicho, por adolescentes que entran en su corteza cerebral y los controlan, están conectados a un cable de poder o de cable eléctrico para que tengan movilidad y defenderse de unos enemigos inhumanos llamados ángeles, etc. ¿Qué tipo de matemáticas requeriríamos? ¿Qué tipo de tecnología requeriríamos para que esto fuera posible? Otro anime, Psycho Pass, donde las ciudades están hiperconectadas y en cada poste, en cada pared de las calles de esas ciudades existen sensores que pueden determinar si una persona está sufriendo depresión, si está sufriendo ansiedad, si está sufriendo algún tipo de violencia interna, y eso lo puede convertir en alguien peligroso. Entonces el anime trata de detectar a estas personas y detenerlas o matarlas antes de que causen un daño a la comunidad. Esta serie, famosa en estos días, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, en la que, a pesar de estar ubicada en lugares donde no hay mucha tecnología, el equipo que utilizan los protagonistas para derribar o para matar a los titanes le llaman equipo de movimiento tridimensional. ¿Te imaginas las matemáticas necesarias para ubicar a una persona o a un equipo de maniobras tridimensionales en tres ejes en el espacio? O sea, en los ejes X, Y y Z, la fuerza con la que jalan los cables, la fuerza de empuje de los tanques de CO2, todo eso a final de cuentas se debería plasmar en ecuaciones para poder utilizar ese tipo de tecnología. Un anime muy querido por la mayoría de la gente, One Punch Man, donde uno podría pensar, bueno, pero él no tiene elementos tecnológicos, pero todo lo demás alrededor de él sí, está en una ciudad hiperconectada. Su acompañante, por así decirlo, Genos, prácticamente es un robot, es un cyborg, donde uno ya no sabría si realmente es Genos quien controla los elementos mecánicos o los elementos mecánicos son los que empiezan a controlar a Genos. Y en este caso, ¿cuántas matemáticas necesitaríamos para tener ese tipo de adaptaciones como las que cuenta Genos? La tecnología real, lo que ya es ciencia real, dejó de ser ciencia ficción gracias a las matemáticas y gracias a la aplicación de estas en la tecnología, es por ejemplo los viajes espaciales, los trajes espaciales, la colonia espacial de la Estación Internacional, el metaverso, la conexión del ser humano hacia lo que podríamos llamar una matriz, una matrix, donde el ser humano cada vez, la frontera entre el ser humano y el mundo digital cada vez es más delgada. Los autos voladores, que podríamos decir, bueno, eso no es un auto volador, es un dron, pero habría que empezar por algún lugar. Y este no es un dron como tal, ya que está tripulado. Elementos biomecánicos conectados para reemplazar partes humanas. Claro, aquí estamos hablando a lo mejor de un accidente y está recuperando el movimiento, pero es un elemento que controla ella a voluntad a través de su brazo y no a través de otros medios. Robots que podríamos decir tamaño humano, todavía no hablamos del robot gigante, aunque sí los empieza a ver, que pueden hacer igual o mejores cosas que el ser humano de acuerdo a su programación. ¿Te imaginas la cantidad de algoritmos y programación y ecuaciones que tiene que haber en la computadora de ese robot para simplemente subir a ese cajón de un salto y luego prepararse en un salto hacia atrás y caer de pie? Bien, como conclusión, desde Mazinger Z en los 70s hasta One Punch Man, el anime ha inspirado la innovación tecnológica, los debates éticos, pero también a mucha gente a estudiar cómo aplicar matemáticas, qué matemáticas desarrollar para que sean utilizadas por la tecnología, por la física, por la química
y lograr esos inventos, esos desarrollos. El anime ha desempeñado un papel significativo, importantísimo en la influencia tecnológica global. Tanto tecnología, ciencia, matemáticas, toda la parte de ciencias naturales y exactas han sido de una u otra manera motivadas, desarrolladas por la ciencia ficción, desde Julio Verne hasta los animes presentes. Muchísimas gracias por su atención. Insisto, soy el maestro Enrique Acosta, adscrito a la Preparatoria Regional Simón Bolívar de la UAP. Ha sido un gusto. Pórtense mal.